Rimas, el Teatro Campesino Aurelio Sotelo y Víctor Zavala, después los teatros juveniles Llego, Apertura un Nuevo Público, Los Superros, Teatro Autor y Alicia, Creación Colectiva. Son dos versiones que mueve el grupo Llego. Esto es importante, porque en los grupos nuevos hay un teatro de autor, siempre nos remitimos al autor que hay que adaptarlo, y a veces creamos nuestras obras, pero siempre de temas que existen. Alicia en el País de las Maravillas es una creación colectiva, pero a partir de una idea del cuento, ¿no? El teatro de grupo del 71 al 75, los encuentros de Ayacucho del 78 y el Teatro del Mundo. Los cuatrotablas en el mercado del espectáculo con adaptaciones y creaciones colectivas con el proyecto Feliz, Oye, El Zorro con las Patas de los Caballos, el Yascani en el mundo underground de la política clandestina con Puño de Cobre, La Madre de Gorge, Los Chicos de Sandino. Y ahí viene la proliferación de los teatros de grupo. Primero Jaguar, Teatro del Sol, Magia, Raíces, luego La Tarumba, Maguey, Milenio, La Gran Marcha, Michama, en Provincia, Baticay, Expresión en Huancayo, Algo y Pasar en Cajamarca, Hornos en Trujillo, Audaces en Arequipa, Cucurí en Cusco, algunos como Expresión a través de María Teresa Zúñiga, han dejado textos memorables como Soel y Gronelio, El Teatro del Sol se concentra en las narrativas y la creación colectiva con el beso de la mujer araña, Puig, Pichula Cuellar, de Vargas Llosa y Mitos de Fuego de Arguedas. Cuatrotablas se dedicaba al teatro como laboratorio del 78 al 88 como propuesta como La Noche Larga, Encuentro y Equilibrios. Entonces es la década de la revolución en tránsito ahí donde quedamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora viene lo que se llamó la posmodernidad de la nueva dramaturgia. Bueno, hay varias hipótesis. Los que dicen que en el Perú no llegamos nunca a la modernidad y nos dimos el salto a la posmodernidad. Porque la modernidad es, pues, ¿alguien puede definir de alguna manera muy concreta lo que es la modernidad? ¿No saben? Se supone que la modernidad es una propuesta que nace con la revolución industrial. ¿Con la? Con la revolución industrial. Ya, con la revolución luterana. Claro, se supone que es un proceso en el cual los pensamientos y los nuevos inventos y las cosas y todo eso crean un nuevo factor de desarrollo propio, ¿no? Autóctono del caso. Eso es lo que yo no entendí como modernidad. No, pero históricamente hablando, o ¿cómo? Históricamente hablando, ¿qué significa? Sí, históricamente, la modernidad. Tal cual, la revolución industrial, y cuando la razón toma poder en lugar ya de lo otro. O sea, después de la Revolución Francesa, todo lo demás sería... Después de la Revolución Francesa viene la modernidad, que es crear un nuevo status quo diferente al que ha dominado el mundo, basado sobre todo en la religión y la Iglesia Católica, ¿no? Entonces nos volvemos de católicos, nos volvemos laicos, agnósticos, y comenzamos con la razón, a partir de la razón, el concepto de la razón, a valorar el individualismo, que era paradójico porque la Iglesia Católica sin querer buscaba lo colectivo, y lo colectivo lo quiso preservar mucha parte de la cultura, porque lo individual era lo que destruía lo colectivo. Y sin embargo la liberación viene a partir de liberar al individuo de lo colectivo, y ya se lleva a un extremo hasta el día de hoy, pues, en que creamos una serie de valores, una serie de instituciones como paradigmas, ¿no? Y que es lo que gobernó el mundo hasta que viene el famoso postmodernismo. Es decir, la modernidad, entonces esa modernidad nunca llegó al Perú en términos de que si el Perú fue un país feudal, tradicional, oligárquico, y dio un salto de frente a la posmodernidad, porque no llegó a la modernidad, porque el gobierno de Velasco Alvarado tendría que haber instalado una modernidad, ¿no? Pero fue muy poco tiempo, 7 años, 8 años, si hubiera sido 50 años como el PRI, 70 años, el PRI sí instala una modernidad en México. Es una hipótesis, habría que guardarlo con el pero yo creo que sí instala una modernidad, porque crea nuevas funciones, y hay un antiprismo, que es la posmodernidad, que trata de destruir todos esos valores que creó el PRI, porque acuérdense que hay una revolución que la institucionaliza el PRI en México, lo cual no pasa en Perú. En Perú la primera revolución es militar, pasa la entrega abajo. La segunda revolución es el sendero, pasa la entrega abajo. Después de la Fujimori también. Todas las revoluciones han sido como ensayos de algo que de repente, ojalá sea bueno, tengamos que hacer al futuro de transformar el país, no tenemos que hacer otra revolución. O sea, yo creo que históricamente, si comparamos con el resto de los países, creo que siempre hemos muy tarde hasta eso, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana en el año 10
Pero ¿por qué? Porque el Perú esa es una hipótesis, no para discutirla ahorita porque es política, pero tiene que ver con el arte que hacemos, porque el Perú es esencialmente un país monárquico, y monárquico en el sentido de que nosotros pasamos, recién estamos acostumbrados al Inca, al Todopoderoso, estábamos en pleno reconocimiento y nos lo quitan el Inca y nos ponen al rey. Entonces, por eso que las primeras obras que he hecho de teatro, El fin de Atahualpa, matan a Pizarro porque lo consideran Guamán. Guamán le reclamaba al rey de tú y tú, como diciendo, si tú eres el otro rey que estás en España y tu iglesia en Roma, bueno, pues sé justo con nosotros, porque no le echaban la culpa al rey, le echaban la culpa a sus enviados al rey. Por eso le cortan la cabeza a Pizarro y se la devuelven. O sea que había un reconocimiento de Inca rey. Y yo creo que ese conflicto no lo hemos superado hasta hoy, por eso los caudillos y por eso que seguimos esperando a los mesías que vienen a salvarnos, ¿no? Una vez escuché un conversatorio que hablaban de la modernidad del Perú. Decían de que el proceso no se dio en el Perú por una sencilla razón, que apenas nosotros salimos de la independencia, entramos en la guerrilla todo el siglo XIX. Entonces, el Perú se fraccionó en algún momento en tres. Entonces, todos esos procesos de convulsión, ¿qué hicieron? Alejar la cultura del pueblo y hacer que la cultura sea una élite. Sobre todo era Lima. Y cuando ya pensamos que podíamos desarrollar la modernidad como tal, vinieron las guerras. La guerra con Chile, la Constitución Nacional. Entonces esa disque modernidad, esa iluminación que debería ligado a todos, solo llegó a una claro, entonces ahí viene la hipótesis que hay en otras culturas de otros países, que la élite que decide eso es una élite más monárquica, más española, más virreinal. No, entonces en el siglo XX esa élite ya no pasó a ser nuestra, esa élite fueron los migrantes, o sea, pero en México, en Ecuador, en Colombia, en Chile, ¿por qué la élite sí acepta la modernidad? Porque esa otra élite, pues es otra élite, porque la élite peruana desgraciadamente es una élite anclada en el siglo pasado, ¿no? Claro, y por eso, porque la discusión era en torno, por ejemplo, a la creación del Museo de Arte Contemporáneo. Claro. Y hablaban de la contemporaneidad, ¿no? Y justamente hablaban de la posmodernidad, y en realidad nosotros necesitamos un museo moderno, si el Perú había pasado por una modernidad. No se hablaba de eso, no se había pasado por una modernidad. Sin embargo, todo el teatro que se comienza a hacer a partir de los 80, porque de alguna manera los grupos, los teatros de grupo, que comienzan con Yoescani, Cuatro Tablas y todos los que están alrededor nuestro, digo, los dos principales son los dos que quedan todavía como instituciones, como discurso, ¿no? Porque los otros ya fueron desapareciendo, pero hubo muchos en su momento. Todos estos grupos mantienen su línea, ¿no? De tratar de construir un teatro moderno, ¿no? De mantener, en cambio todos los nuevos discutían la posmodernidad. No, nosotros somos posmodernos. Entonces venía en el Teatro del Sol, por ejemplo, que era uno de los abanderados del posmodernismo, y era Luis Felipe Ormeño, que era un gran estudioso, erudito, y te discutía con... Yo me acuerdo cuando venía Luis Felipe Ormeño, le decía, ya viene la biblioteca, que venía con una biblioteca y me abrazaba, porque yo no había leído tanto, yo leía lo necesario, lo que me servía, lo que me era útil, pero él leía por informarse, porque le interesaba esta cosa política general del sistema, ¿no? Entonces él decía que la posmodernidad era hacerse añicos todos los modernos, como Vargas Llosa, como Arguedas, como Puig, ¿no? Y desbaratarlos y hacer propuestas a partir de ahí. Y yo decía, pero, de acuerdo que es lo que les decía, pero ¿por qué pero siempre estás partiendo de lo mismo? Estás partiendo de novelistas, modernos o posmodernos, pero como novelistas, ¿por qué no lo haces de tu raíz? ¿Qué es la posmodernidad para ti? No, pues decía que había que destruir la modernidad, que eran esos, y a partir de esa dramaturgia crear una nueva dramaturgia posmoderna, que es toda la dramaturgia del Teatro del Sol. Pero frente a esa posmodernidad que clamaba el Teatro del Sol en esa época, que era adaptar los grandes textos literarios a situaciones teatrales, pero donde ya ellos, por ejemplo en Puig, el beso de la mujer araña, el objetivo central del Puig ya se perdió, era mucho más allá, ¿no? Ellos ya planteaban en su propuesta escénica elementos mucho más personales, ¿no? De ellos. Igual en la obra Pichula Cuella de Vargas Llosa, ya tocaban el tema de Vargas Llosa y lo llevaban al extremo. De alguna manera, como yo le decía,
Felipe, tú quieres corregir a los autores. Y de Arguedas igual. Él quería hacerlo más allá, más trascendente que Arguedas, ¿no? Trascenderlo, ¿no? Eso es lo que decía la posmodernidad, que se tenía que destruir todo. Pero lo interesante es que frente a esa posmodernidad, frente a una modernidad que no existía, y yo me paraba diciendo los grupos, ¿no? Los grupos que sobrevivían, bueno, nosotros los que somos posmodernos o modernos, porque de alguna manera también nosotros estábamos con nuestras dramaturgias y nuestros discursos cuestionando la dramaturgia de los discursos anteriores. Pero después me di cuenta que no todo, que no era que cuestionábamos la forma. La prueba es que después, con el tiempo, comienzo a valorar y comenzamos a valorar todos los textos importantes que quedaron y que les he transmitido en estos días, ¿no? O sea que, para aclarar la contradicción, no voy a pensar porque siempre hay un mito, ¿no? De que cuando Tablas rechazó el texto, rechazó la dramaturgia, por ser un teatro del cuerpo. No, nosotros nos dedicamos al teatro del cuerpo porque sentíamos que era lo que el teatro peruano necesitaba tener como más rigor, más conciencia. Pero nunca rechazamos la palabra, no la tocamos porque no la entendíamos. Entonces, cuando ya tomamos una conciencia del cuerpo y nos atrevemos con los clásicos, Shakespeare, con Brecht, con Sófocles, a aprender a manejar la palabra, miramos a los dramaturgos peruanos. Y si bien no los hemos montado directamente, los hemos trabajado a nivel de laboratorio, ¿no? Santiago Pajareguero, todas estas obras que las trabajamos como parte de los ejercicios para los actores, ¿no? Pero nosotros seguimos haciendo ese teatro posmoderno de los retazos, ¿no? De la cultura. Vallejo, tomamos a Vallejo, leemos todos los poemas, pero el espíritu de Vallejo. ¿Qué es el espíritu vallejano en el cuerpo del actor? Eso es lo que tratamos de transmitir. O qué es pero ya a partir de esta década última, que me estoy adelantando un poquito pero es como paralelo, porque yo creo que hay una posmodernidad, una nueva dramaturgia y después una dramaturgia de espectáculo que va paralela a nuestra búsqueda, que todavía no sé a dónde nos lleva. Pero sí hay una cosa clara, que nosotros en el 2000 decidimos como teatro alternativo, por decirle el nombre más adecuado, porque ya teatro moderno ya no tiene sentido sin moderno con moderno, ¿no? Como teatro alternativo, volver al laboratorio, el concepto de laboratorio, del trabajo, privilegiar la investigación, el proceso antes que el resultado, ¿no? Eso nos lleva es una conciencia que nos lleva a Ricardo Onet, La nave de la memoria, obra que voy a remontar ahorita a fines de noviembre en el Teatro Ensamble de Barranco, que es una obra que resume de alguna manera todas las inquietudes históricas, filosóficas de Cuatro Tablas mías y de mi grupo desde los comienzos. No toca los temas personales, sino los temas que yo llamo las heridas personales, sino las heridas nacionales. Porque yo creo que las heridas nacionales de alguna manera están vinculadas a las heridas personales, ¿no? Hay una relación, no es que están separadas. Entonces, en La nave de la memoria se toca esto, la conquista, la llegada de los conquistadores, la relación de un conquistador que no es el primer español, sino el primera que puso su bota en tierra peruana. No es un español, es un griego, bueno, según la historia, ¿no? Según los documentos, un griego, Pedro de Candía, porque los españoles no existían. Acuérdense que estaban construyendo España, existían los vascos, los castellanos, los andaluces, los belgas, los noruegos, no existían los españoles. Pero nosotros, a España nos conquistó España. ¿Qué nos conquistó España? Nos conquistó un intento de reino y 50 feudalismo, ¿no? Eso es lo que nos conquistó. Entonces, esa obra trata de eso, pero trata del amor, de la pasión, de la discusión irresuelta entre Garcilaso y Guamán Poma, un indio que defiende sus raíces, un español que se va a desarrollar el mestizaje en España y dice que el futuro del Perú es el mestizaje y la mezcla de culturas y todo, que es una pugna que la vivió Arguedas dentro de él. Los dos pugnaron, porque había el que luchaba, pero había el que quería la modernidad. Entonces es una pugna que vive en el cuerpo del peruano desde el nacimiento de la cultura, desde la caída del Inca, que para mí es el trauma, porque no queda claro de dónde venimos. ¿Venimos de antes de los Incas, o de los Incas, o de la República?
yo no sé dónde venimos. Entonces, yo me estacionaba en el Inca Atahualpa porque es como una ruptura, se rompe la columna vertebral de un país, en un proyecto, y la columna vertebral de un proyecto es la base de todo. Pues sin columna vertebral no hay peso, no hay respiración, no hay equilibrio, para volver al tema del método, ¿no? Entonces, yo creo que la nave de la memoria trata eso, trata de ese amor, esa pasión imposible entre Garcilaso y Guamán Poma, entre el viejo conquistador y su nieto, porque él tiene un hijo de su concubina, una jovencita princesa cusqueña, y esta a su vez tiene un hijo, y este hijo tiene otro hijo, que es el nieto, que el conquistador se lo lleva de regreso a España, y es una conquista al revés, porque aquí el conquistador se va con la nave de la memoria de regreso a España, después de 50 años de guerras y de batallas, ¿no? Y con su riqueza. ¿Y qué es la riqueza principal que se lleva el español? Los personas. Y se lleva los 4 ayar, que son los 4 ayar del mito, ¿no? 4 campesinos de hoy, modernos, emprendedores, con sus maletas para KLM, sus zapatillas Nike, su línea de comprarse gamarra, ¿no? Pero con sus chullos, sus botas, sus cintas, sus colores, toda su mezcla, ¿no? Esa es por eso nos ha costado 12 años, ¿no? 12 años hacer la versión que hemos... Entonces, en estos 12 años, ¿cómo hemos logrado esta versión? Porque hemos estado trabajando 7, 8 años Arguedas. ¿Y por qué? Porque no era como el Teatro del Sol, utilizar a Vargas Llosa o Arguedas, partirlo de los pedacitos y armar una nueva propuesta, no. Nosotros vamos al mismo sentido de Arguedas, a su texto, a su palabra, y en su palabra encontrar su sentido, su dramaticidad, y el discurso de Arguedas hacerlo nuestro. Por eso cuando yo digo nosotros hacemos Arguedas, es nuestro Arguedas, pero es Arguedas. Tú puedes aceptarlo o no, pero tienes que escucharlo, porque es Arguedas, y Arguedas le cambió la vida a nosotros, a toda mi gente. Entonces, ¿por qué no queremos a ver si te cambia la vida a ti? Leer, empieza a leerlo. Eso es lo que queremos, que empecemos a leer Arguedas. Y la tercer tema, que viene la parte más peliaguda en estas décadas, es Mariátegui. Mariátegui no es teatro, no existe una obra de teatro en Mariátegui, pero justamente para entrar en esta discusión moderna, política, todo, y como estamos en un momento más político no ha habido nunca en la historia del Perú, y cuando la política toma todo el espacio artístico, todo el arte se vuelve político a pesar suyo, ¿no? Es así, es así. Entonces el arte se vuelve no un medio de propaganda político, pero sí el resorte supremo de toda creación política, que decía Vallejo. Entonces, ¿qué es el reto de Mariátegui? ¿Cómo vamos a hacer que las ideas, que son, las ideas en sí mismas son dogmas, y los dogmas son inamovibles, son como son, tú los aceptas o no? Entonces Mariátegui, como todos sus amigos de su época, tenían ideas y también tenían dogmas, pero también tenían sentimientos, dudas. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Inventamos una metáfora teatral en que Mariátegui aparece hoy se va a un lugar, entonces en Paraninfo de la universidad, el salón de grados, ahora es cualquier lugar, invita a un banquete a sus amigos pensadores del Perú. Pero ¿quiénes son los que invitan al banquete? Periodistas, artistas, poetas, justamente los que menos piensan en Perú según los políticos. Porque aparece Víctor Raúl de la Torre, el único político, que dice, pero ¿estás invitado a quién? A quienes piensan en Perú. Eso no piensan en Perú, los artistas, ¿no? Entonces, y ahí comienza el diálogo, y el diálogo, la comida no es comida, no hay bocaditos, ni butifarra, ni chupandanga, hay ideas, y las ideas son los bocaditos. Pero en medio de las ideas también hay divertimento, también invitan a Felipe Piccolo para que toque unas cancioncitas, y Felipe Piccolo arma las jaranas, así como la Ángela Moreno era una jaranera del Callao, y la Magra Portal, no digo nada, arma la jaranita, y hasta José Carlos Mariátegui baila en silla de ruedas con la Anita. Entonces, pero lo interesante de esa propuesta era cómo poner el pensamiento del Perú en teatro. Y creo que lo estamos haciendo, por lo menos está provocando que la gente se interese por esos personajes más profundamente, leerlos, conversar, discutir, ¿no? Porque estamos en una época y el otro día que Humala, el canciller, dijo un texto exacto de la obra nuestra, porque decimos al final Mariátegui, cuando ya todos se van a discutir,
Dice, unamos todos los discursos, este es un país fragmentado. Lo mismo dijo Jiménez. Unamos todas las convocatorias, entonces nosotros íbamos en el CIN, o ellos han venido a ver la obra, bueno, pero fueron muchos jerarcas, fueron gente del CIN, fueron ahí también al museo, que Mariate, cuando estaban Mariate, Rurro, estaban todos ahí, fue la jerarquía del Partido Comunista, todo, no sé quiénes más han ido, porque ya los demás han ido de incógnito, pero el público iba y yo no podía preguntarle al público de dónde vienen, ¿no? Pero supongo que sí, bueno, pero qué bien, pues qué bien que estos tiempos están pasando, ¿no? Y que podemos ver en el teatro también en la vida, como vimos a Macbeth y Lady Macbeth de la pugna Nadine Humala, ¿no? Cuando estábamos haciendo Macbeth. Yo creo que no fue esa la intención, y a la hora que la representamos estaba en plena pugna el conflicto y todo el mundo iba a ver la obra y veían en Macbeth y Lady Macbeth, veían a Macbeth y Lady Macbeth, ¿no? Y además para remate nuestra Lady Macbeth resucita y se pone la corona. Pero ese es porque el texto de Shakespeare lo dice, deja la duda. Pero se parecía, dicen. Shakespeare dice al final, Aladín. Dicen que la esposa del rey se ha muerto. Dicen. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice dicen? Y nunca se ve que muere. Y nunca se ve el futuro de ella. Qué raro. Shakespeare no es tonto. Shakespeare, muchas cosas estaban ahí para hacerlas en el momento. Según si venía la reina o no venía la reina. Si la reina cambia el final, viene la reina, ponga el final. Era así, porque eran tiempos políticos, ¿no? Lo de Shakespeare eran tiempos políticos. Entonces, la posmodernidad llega al Perú en 1981 al 91 y se traduce en obras de teatro escritas. El primero que yo pongo, Alfonso Santisteban, El Caballero Libertador y Vladimir. ¿Por qué pongo Alfonso Santisteban? Porque Alfonso Santisteban desde el 79 hasta el 81, incluso hasta el 91, pero hasta el 81, hasta el 91, de manera muy intensa se vuelve el asesor dramatúrgico de Cuatro Tablas. Él no era un dramaturgo, pero estaba interesado en la dramaturgia, había trabajado con Alonso Alegría, yo también había trabajado y aprendido con Alonso Alegría, entonces había una convergencia de intereses, de maneras de pensar teatralmente, y él me asesoró para la ópera de 3 centavos en el 80 que había hecho con Cuatro Tablas de Brecht, y desde ahí se vuelve mi asesor dramatúrgico, que le ponemos así, que me asesorara junto a la dramaturgia, hasta que él en el 91 siente la necesidad, bueno, se enamora de una de mis actrices, se casa y se va, o sea que todo va ligado a lo personal con la tarea profesional, pero también siente la necesidad de escribir sus propios textos y hace el primer texto, El Caballero Libertador, lo construye en mi casa al lado de mi habitación. Yo estoy durmiendo, me acuerdo, el domingo a las 9 de la mañana y yo estaba ensayando. Enrique Mavila con su mujer Marisa Guti, que había sido actriz de mi grupo, estaba ensayando, era la historia, era muy interesante, era la historia de un profesor, un viejo profesor y su sirvienta Chola, una chola, en un departamentito en el centro de Lima, esos departamentos antiguos viejos de casonas, que vivía con la antigüedad y con los recuerdos de la República y con toda la historia del Perú, un profesor de San Marcos, y discutiendo con su chola sobre Bolívar, hasta que cuando él se creía Bolívar a cada rato, y un día se le sale a Bolívar y la chola agarra, que tanto se cansa de ser la que lo atiende, se pone sus polleras, agarra sus sables, saca la espada Libertador y se vuelve una de las rabonas de Bolívar, ¿no? Y dice unos textos maravillosos. Y todo eso lo escuchaba yo todas las madrugadas, los sábados y domingos, mientras dormía, porque yo dormía hasta las 9, 10, de las 7 estaban ellos ensayando. Y así nace El Caballero Libertador, la primera obra de esta etapa del posmodernismo que se llamaba del Perú, ¿no? Que ya es una obra escrita sobre ideas, conceptos, la necesidad de rescatar a Bolívar, de rescatar sus ideas, de ponerla en juicio, porque ahí viene a poner en juicio, el teatro pone en juicio, pone en cuestionamiento las ideas. Si las ideas son fuertes van a prevalecer, si no son fuertes, porque hay ideas que prevalecen a través de los siglos, ¿no? Dios no existe, escucha, Dios existe, va. Son dos ideas, las dos válidas, y ahí estamos en pugna de ese siglo, ¿no? Hasta que alguien pruebe lo contrario o una tercera alternativa. Entonces, igual toca este personaje, el Caballero Libertador, y él tiene la posibilidad de, con esta personaje, la Rabona, cuestionar a Bolívar mismo, ¿no?
aparte que el profesor interpretando a Bolívar también cuestiona a Bolívar. Entonces es como un teatro hecho de la historia, de los retazos de la historia para explicarnos a los peruanos de hoy la historia de hoy. Porque además, ¿por qué está encerrado este señor en el centro de Lima, en esa casa? Porque afuera hay bombas, está el senderismo, entonces están reventando las bombas a cada rato. Entonces también en ese momento, los 80, 85, 86 creo que es, Lima vivía bajo el terror de las bombas, ¿no? Entonces este profesor también vivía en ese cuarto, en el centro de Lima, aterrado por las bombas con su sirvienta chola, ¿no? Entonces ahí surge la primera obra y la última dentro de este proceso es Vladimir. Yo pongo las dos, en 91, en el 85 más o menos surge esto, y en el 91, 92 es Vladimir, o después, no sé, porque en el 91 él me asesora la creación del pueblo que no puede dormir, es lo último que me asesora, y después ya se retira y no sé cuándo saca Vladimir. Y Vladimir, como su nombre lo indica, tiene mucho que ver con la ideología de la época, ¿no? Vladimir es el hijo de una pareja de izquierdistas. Él es un izquierdista pequeño burgués y ella es una izquierdista de clase media para abajo, una chola como siempre, con un blanquito de Miraflores. Entonces la típica relación revolucionaria, ¿no? Amaba a Che Guevara, Sofía Che Guevara. Entonces estos le han enseñado a este niño ese comportamiento, esa ética, ¿no? Y de pronto se está desmoronando el país y la mujer le dice me voy a Estados Unidos, a Nueva York a trabajar, a producir, porque aquí no se puede vivir más. Emigro al imperio. Entonces el otro entra en conflicto, vamos a ir al imperio, el otro se aferra más a sus ideas y ahí entra el conflicto de qué amor existe entre los dos. Y Vladimir escucha todo esto y no entiende nada, se les desmorona el mundo. Entonces Vladimir tiene un amigo paralelo que le dice en un momento, mi papá está pasando por lo mismo, entonces todavía no se ha roto. No, todavía no se ha roto. Oye, cuida que tu papá no se rompa, porque el mío ya se rompió. Ese diálogo a mí me tocó, ese concepto tan simple, ¿no? Que dos niños, se rompió tu padre, no cuida porque no se vaya a romper. Se rompió el padre, para un niño, ¿no? El concepto. No sé si de verdad un niño lo sintió así, pero ponérselo a un niño esa frase, en esa época, en los 90 y tantos, es muy fuerte, ¿no? Todavía no llegaba Fujimori y ya estaba roto el izquierdista, estaba rota la mujer y el niño estaba a punto de romperse. Entonces la madre le escribe de Nueva York y le habla del Che y le dice, mamá, no te rompas por favor, es el último frase, no te rompas. ¿No? Y entonces, todos, desde el Caballero Libertador a Vladimir hay una impronta de Santisteban muy comprometido con la realidad, producto, yo supongo que de esa experiencia con Cuatro Tablas, pero después de esa obra Vladimir, por esas cosas del destino, de la necesidad, se muere Marisa Guti, fallece muy joven de un aneurisma y él se queda viudo. Y yo me acuerdo que hay dos cosas que le pregunto antes de separarnos, cuando nos separamos, virtual. Nos vemos, nos saludamos cada vez que nos vemos una vez al año, gran cariño, pero estamos separados intelectualmente, artísticamente, cada uno por su lado. Entonces yo le pregunté, ¿qué es lo más difícil? Acostarme todas las noches. Entonces le digo, me sorprende, ¿no? Entonces, y ahora tengo dos hijos que mantener, y sus hijos estaban de 14 y 17 años, o sea, en plena edad universitaria, o sea, donde más necesitan, y en este caso al padre totalmente y la plata, ¿no? Y a los pocos días de eso veo que Santisteban se hace un trueque con Chele Ferrari, se vuelve su asesor, actor principal, y vuelve a actuar, porque él había estudiado en el TUC, actuación, nunca había actuado, siempre había hecho de intelectual, y vuelve a actuar y parece que con mucho éxito, por lo menos entre Argentina, ¿no? Entonces lo aplaudieron mucho y volvió y lo quieren mucho por toda su historia personal, y desde ahí, y me extrañaba a mí, ¿cómo se puede pasar al otro lado? Pero yo lo entendía porque pensaba en sus hijos, está pagando su universidad, ¿cómo hace? Hombre solo, ¿no? Entonces,
claro que mucha gente me decía eso, ¿no? Ah, que fulano, ¿no? Que la vida, Mario, la vida, que, claro, tú estás solo, no hay justificación. Es así, uno decide, yo decidí estar solo justamente porque sentía que era una injusticia hacer el teatro que yo quería y comprometer a alguien, una pareja y hijos, no merecían ese futuro, ¿no? Por más que habían voluntarios así 100%, ¿no? Pues, tú sabes que las personas dicen una cosa antes de y después de dicen otra, así que no, yo no me arriesgué, preferí quedarme solo. Entonces, no es fácil, pero estoy feliz porque es una decisión personal. Pero otros no, otros se quedaron con sus hijos, su familia, y han tenido que sucumbir al sistema, como Santisteban, que ha sucumbido al sistema totalmente. Pero, sin embargo, él le han hecho entrevistas últimamente y él habla de esa época, su mejor época de su vida, y dice que fue esa, y que ahora todo es banal y todo superficial. O sea que no ha perdido la conciencia, o sea que hay una conciencia, pero creo que precisamente como es un hombre de ideas, puede tener la capacidad de abstraerse y hacer esas dicotomías que para mí son muy dramáticas, ¿no? Al menos creo. Bueno, entonces